Cátedra de Pedagogía 2010, Bicentenario, Memoria con sentido de futuro. Un saludo muy cordial a quienes me acompañan en la mesa, a mi amigo Camilo González, al señor secretario doctor Carlos José Herrera y a Vlado, que es una de las personas a quienes más admiro en el país por lo que la muestra que nos ha dado de independencia, de osadía, de valor civil. Voy a hablar de un tema que para mí es sumamente grato, tal vez de los temas predilectos, que es el tema de los derechos. Y voy a empezar hablándoles de lo que son, digamos, los antecedentes de los derechos de la Revolución Francesa y, por tanto, entre nosotros, de la traducción de los derechos del hombre de Nariño y lo que ha ocurrido de allí en adelante. Hay un libro cuya lectura yo recomiendo mucho, que es un libro de un historiador francés, Paul Hazzard, que se llama La crisis de la conciencia europea. Paul Hazzard sitúa la crisis de la conciencia europea entre 1680 y 1715. ¿Qué ha ocurrido entre 1680 y 1715? Yo pienso que antes de 1680 ya habían ocurrido cosas como las que señala Paul Hazzard, pero allí como que se decantan y se presentan de una manera paradigmática. Digamos, es el contraste entre el oscurantismo y la ilustración. Y eso de oscurantismo y la ilustración no es una característica privativa, privilegiada, digamos, de la cultura occidental, sino que se da en culturas que Spengler llamaría culturas análogas, como por ejemplo la cultura antigua, griega y romana, la cultura griega específicamente. En la cultura griega, el paso del oscurantismo al racionalismo se llama, o podemos llamarlo, el paso del mitos al logos, porque es característica del ser humano no renunciar a formularse una serie de preguntas aun cuando no esté en condiciones de dar respuestas a esas preguntas. En algunos momentos tiene las herramientas fundamentales o aptas para responder los enigmas que se plantea, pero en otros momentos no, pero no renuncia a plantearse. En la Edad Media, desde luego, se plantean muchas preguntas y hoy las respuestas las encontramos en general precarias, sin que podamos decir que la Edad Media es puro oscurantismo, porque no podríamos decir, por ejemplo, que un Tomás de Aquino o un Duns Scoto sean pensadores menores, o un Pico de la Mirándola en el siglo XV, que tiene de la autonomía humana una versión que perfectamente podríamos presentar como una versión actual en ese hermoso texto que se llama Oración por la dignidad humana. Lo que sucede, sigo pensando y refiriéndome a Paul Hazzard, en 1680 es especialmente la irrupción de la razón. ¿Cómo había surgido en Grecia con la sofística? En la Grecia arcaica se hablaba de, por ejemplo, de la virtud. Y cuando se hablaba de la virtud, se solucionaba el problema diciendo que la virtud, la arete entre los griegos, únicamente la poseían unos grupos muy reducidos de personas, de individuos, aquellos que descendían de los dioses. Y por tanto, pues ellos eran los que estaban llamados a gobernar. Luego la propuesta de la República Aristocrática de Platón va a subrayar ese hecho. Aristos es el que posee la arete, o sea, el virtuoso, y Kratos el gobierno, de modo que originalmente la aristocracia significa el gobierno de los virtuosos. Pero
ese grupo de virtuosos era tan cerrado como que únicamente se reducían a aquellos que podían mostrar su linaje divino o cuasi divino. Los sofistas son unos pensadores que a mí me subyugan por esto, porque eran unos grandes humanistas y además de una osadía extraordinaria. Por ejemplo, Sócrates en los diálogos platónicos se burla mucho de ellos por algo que él tomaba como una presunción, es que se proclaman maestros de virtud, y maestros de virtud yo no conozco, decía Sócrates en un diálogo como el de Menón o de la virtud, precisamente. Pero ahí había un elemento subversivo, un elemento revolucionario precioso. ¿Por qué? Porque si la virtud se puede enseñar, la virtud se puede aprender. Y si la virtud se puede aprender, no es el privilegio de un grupo de personas que tienen origen divino, sino que está al alcance de cualquier persona. Y empezamos entonces a hacer ese tránsito del mito al logos. Les decía que el género humano, los individuos que pertenecemos al género humano, nunca renunciamos a plantearnos ciertos misterios, ciertos enigmas, y aun cuando no nos encontremos en condiciones de resolverlos, aventuramos respuestas. Yo diría tal vez irrespetuosamente que así nace la metafísica. En cambio, la ciencia nace cuando la respuesta está a la mano y se puede comprobar. Pudiéramos decir de la religión y un tanto de la metafísica a la ciencia. Pues bien, en la cultura occidental ocurre algo parecido. La Edad Media es una edad fundamentalmente religiosa, una etapa en la que casi todas las preguntas tienen una solución, y esa solución es una solución dogmática. En cambio, en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, aun cuando ya a mediados del siglo XVII también se dan episodios de esa naturaleza, se empieza a sustituir el dogma y la creencia religiosa por el análisis racional y por los descubrimientos científicos. Por eso habla Paul Hazzard de la crisis de la conciencia europea. ¿Por qué hay una crisis? Porque hasta allí la humanidad era de una manera y ahora empieza a ser de otra. Y desde el punto de vista que a nosotros nos interesa cómo era la humanidad hasta ese momento y cómo empieza a ser. La humanidad, los hombres, cuando yo digo hombres, entiendo hombre y mujer, los hombres no tenían derechos, sino obligaciones. Tenían obligaciones frente a Dios, tenían obligaciones frente al rey, tenían obligaciones mientras duró la etapa feudal, frente al señor feudal, etc. Pero luego la razón súbitamente descubre los derechos. Y ese es un descubrimiento maravilloso.